Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse, mi amado. Diga conmigo, preparados y preparadas para enfrentar todo tipo de batalla. Amén. Diga, preparados y preparadas para enfrentar todo tipo de batalla. Cuando Cristo viene, Él viene a desautorizar todo plan del enemigo. Él viene a quebrantar toda maldición. Diga, soy de bendición. Diga, mi casa es de bendición. Mi trabajo es de bendición. Mi familia, mis hijos son de bendición. Amén. Yo quiero que usted comparta conmigo una palabra en Juan 14, 12 al 14. Yo quiero que usted se vea con la naturaleza de lo que usted es en Cristo Jesús. Yo quiero que usted se vea con la naturaleza de lo que usted es como ser humano. O sea, usted tiene que verse como Dios dice que usted es. La iglesia tiene que aceptar la naturaleza de lo que Dios dice que es la iglesia. Diga, yo tengo poder. Dios me autorizó el poder. ¿Me pueden decir amén, por favor? La palabra de Dios declara en el libro de Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, dije una vez, que esta afirmación es una verdad irrevocable. Cuando usted se encuentra en la Biblia con el de cierto os digo, es una afirmación que le da aval a que esto no retrocederá. O sea, lo que le estoy diciendo es difícil de que no se cumpla. Esta afirmación, el de cierto os digo aquí en la Biblia, tiene que ver con una verdad real, algo que no dejará de suceder. Y entonces Cristo le está diciendo a los discípulos, de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él la hará. Él está diciendo, miren, de verdad que lo que estoy diciendo se va a cumplir cuando ustedes aprendan a creer en mí. Y este desierto le está afirmando de que cuando usted asume la posición de hijo y asume la posición de discípulo o discípula de Cristo, es imposible que usted pierda una batalla. Yo dije que es imposible que usted pierda una batalla. Y él le dice, la obra que yo hago la hará también. Y aún mayor hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiere en mi nombre, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Hello. Diga, se acabó pedir dudando. Se acabó el estar pidiendo dudando, con una fe dudosa. Tiene que creer que lo que pide al Padre, Él lo hará. Dios está disponible para escuchar tu oración. Jesucristo está disponible para hacer que se ejecute la voluntad del Padre en la tierra cuando los hijos claman como hijos. Lo que pasa es que tenemos mucha gente no clamando como hijos, sino clamando como religiosos. Porque la religión no tiene legalidad en el reino. La religión no tiene legalidad en el reino. Nos enseñaron a ser buenos religiosos, a tener una fe ficticia, pero cuando aparece el problema, entonces comenzamos a temblarle al problema, en vez de decir, yo he creído en Jesús, y Él dice que la obra que Él hace, si yo creo en Él, yo también tengo poder para hacerla. Yo sé que el problema está ahí, yo sé que la situación está ahí, pero Él me dio poder para deshacer toda obra del diablo. Yo dije que Él te dio el poder para deshacer toda obra. Jesús me ha conferido la potestad de usar su nombre, es decir, de intervenir en su lugar. Así que usa su nombre, pero úsalo para deshacer toda obra del mal. Diga, toda obra del mal es desactivada en mi vida. Yo no sé cuánto van a seguir cargando las mismas cargas, cuánto van a seguir viendo sombra en su casa,
diciendo, viendo al diablo entre la sopa? ¿Cuántos van a seguir dominados por el sistema, por la enfermedad? Pero Dios te dice a través de la palabra que tú tienes poder. Yo dije que tienes poder para deshacer las obras del diablo. Yo dije que tienes poder para deshacer ese diagnóstico que te dio el médico. Yo dije que tienes poder. Está totalmente claro aquí en la palabra de Dios que la revelación del Señor Jesús por el Espíritu son para los que han alcanzado madurez. Diga, yo debo madurar. Yo debo madurar, y madurar tiene que ver con creerme lo que soy. ¿Te ha visto gente que son adultos y actúan como niños y se ven ridículos? Porque dice la Biblia misma que cuando somos niños jugamos como niños, pero cuando somos adultos dejamos las cosas de niños y actuamos con seriedad. Hello. Actuamos con seriedad porque ya nosotros maduramos, y entonces la revelación del Espíritu es para gente que la asuma, para gente que la crea, para gente que se enfrente a la batalla continua de la vida, sean espirituales, emocionales, sean físicas, sean de deuda, sean de enfermedad, que la vea con propiedad de que tú tienes el poder para deshacer toda obra del maligno. ¿Estamos aquí? Esto es para los que han alcanzado madurez. Dios nos ha dado la sabiduría y la revelación para los tiempos finales, a fin de que los siervos y las siervas alcancen la perfección del conocimiento de Dios, que alcancemos el carácter de Cristo para terminar la obra que Cristo dejó. Ya Cristo se va, pero empodera a una iglesia, empodera a los discípulos. Hay gente que están esperando que Dios haga lo que le toca hacer a ellos. Diga, no va a pasar el milagro. Diga, el milagro pasa cuando tú crees que puede hacer lo que Dios te dio para hacer. Cuando tú crees que puede hacer, aleluya, que la obra que Cristo dijo que eran mayores que la que él hacía. Alguien tiene que entenderlo, por favor. Yo no sé si me están entendiendo por aquí. Él dijo, mayores cosas ustedes harán mayores cosas que yo. El que en mí cree hará las cosas mayores. Para que hay una iglesia mandando a Cristo a hacer lo que Cristo le mandó a hacer a ella. Diga, no sucederá el milagro. Tienes que levantarte, tienes que empoderarte, tienes que creerte que tiene el poder, que tiene la autoridad. Tienes que creerte que ese diagnóstico que te dieron tú lo puedes deshacer. Aleluya, tienes que creer que no eres la maldición. Tienes que creer que eres hija del rey. Tienes que creer que eres hijo del rey. Tienes que creer que tiene autoridad. Tienes que creer que los demonios ni los brujos pueden deshacerte a ti, sino que tú tienes el poder para deshacer toda obra del diablo. Tienes que creer que los envidiosos se le apagarán los ojos cuando miren y envidien lo que tú tienes. Mire lo que dice la Biblia. Si nosotros no tenemos la identidad de lo que somos, podríamos ser reyes y anduviéramos como si no lo fuéramos. Pudiéramos tener una herencia y anduviéramos miserables porque no tenemos el conocimiento de que tenemos una herencia. Por eso Cristo dice, de verdad yo le digo a ustedes que el que cree en mí, la obra que yo hago también la hará. Diga, yo la haré. No he llegado al nivel, pero me voy a fortalecer para hacer la obra de Dios. No he llegado al nivel, pero me voy a fortalecer para hacer esa obra y ver los milagros suceder alrededor de mí, ver los milagros suceder en mi casa, ver los milagros suceder en mi vida personal. Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya? Diga, el carácter de Cristo debe ser formado en mí. Debo perfeccionarme cada día en la fe. Debo incrementar cada día mi fe hasta que el carácter de Cristo se forme en mí para poder terminar la obra que Él comenzó. Diga, Cristo comenzó la obra, pero la iglesia es que termina la obra. Hello. Tienes que creerte eso. Ninguno de ustedes vive en el lugar donde vive por casualidad, sino que Dios les permitió vivir en ese lugar, en esa colonia, para que ustedes desciendan con el reino en aquel lugar, para que ustedes autoricen los demonios de aquel lugar, para que ustedes se pongan en pie de guerra en aquel lugar y decir, aquí vive una hija del rey, aquí vive un hijo del
presenten en este lugar, porque mi familia será bendecida en este lugar. Y el día que Dios me permita mudarme a otro lugar, también haré lo mismo en el lugar donde me mude. Donde Dios te lleva para que tú seas la luz. Donde Dios te lleva para que tú desautorices toda obra del mal. ¿Sabe que pues hay gente que se muda mucho? Cristianos mudándose tanto. Si Dios te llevó a ese lugar, desactiva en ese lugar, plántate allí, porque allí llegó una amenaza para el diablo. Aleluya, tú eres una amenaza para el sistema, eres una amenaza para la corrupción. Donde Dios te lleva a vivir, tú eres una amenaza cuando sabes la identidad que tú tienes. ¿Alguien no lo entendió eso? ¿Alguien no lo entendió eso? Hazle la guerra tú al que te está haciendo la guerra en el lugar. Hazle la guerra tú a los espíritus en el lugar. Hazle la guerra tú en ese lugar donde vive. Ahí vive una hija del rey. Y él dice que el que cree en él, la obra que él hace la hará a mayor nivel. Alguien tiene que creer lo que le estoy diciendo. Alguien tiene que abrir su espíritu. Alguien tiene que decir: yo tengo la autoridad. Tengo autoridad de hijo, de hija de Dios. Si no tenemos identidad, seríamos reyes y andaríamos como si no lo fuéramos. Podríamos tener autoridad y es como si no la tuviéramos. Seríamos salvos y andaríamos como si no fuésemos salvos. Esto puede pasar si no tenemos el conocimiento de lo que somos claros. Si usted no tiene el conocimiento de lo que es claro, usted podría tener una fortuna testada a su favor y usted andar como un porchocero por ahí sin esperanza, porque no tiene el conocimiento de que tiene una fortuna. Pues déjeme decirle que yo vine a traerle esta revelación de Dios para que usted sepa el poder que usted tiene. De usted depende seguir en la condición que está o subir a otra condición. Tú tienes el poder en tu boca, la declaración está en tu boca. Tienes que tener posición de hijo, tienes que tener posición de hija, tienes que entender que Cristo dijo: ¿cuántos creen en Jesús? Yo no sé si estoy hablando con gente que cree en Jesús. Pues él te dice a ti que aquellos que creen en él, la obra que él hace, él la hará también. La obra que Cristo ha hecho, él la hará también. Si él resucitó a muertos, tú también lo harás. Si él sanó a los enfermos, tú también lo harás. Si él venció al diablo, tú también lo harás. ¿Dónde está la iglesia que está aquí? Pero tenemos que identificarnos con lo que dijo él. Diga: tengo una gran fortuna atestada a mi favor. Diga: se descubren los tesoros que están escondidos para mí por ahí. La obra principal de nuestro Señor Jesucristo es deshacer las obras del maligno. Él vino a deshacer las obras del diablo. Miremos un cuadro de la palabra de Dios en el libro de Lucas 13:10. Dice: enseñaba a Jesús en la sinagoga y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cómo? ¿Dónde estaba esta mujer? En la iglesia, de los fariseos. Estaba rodeada de religión, porque la religión es aliada de toda la maldición. Estaba rodeada de los fariseos, estaba en la sinagoga de los fariseos. Esta mujer representa el mundo atado por la religión, porque la religión no quiere que tú descubras la verdad del reino. Porque los que descubren la verdad del reino no tienen que depender de otros, dependen de la fuerza y de la autoridad que Dios les dio a ellos. Alguien tiene que entender: la religión siempre quiere que tú te mantengas dependiendo de un segundo, de un tercero, cuando el reino vino a conectarte con el Padre. Yo no sé qué está aquí. El reino vino a conectarte con el Padre. Por eso es que Cristo dice: la obra que yo hago, el que cree en mí también le voy a depositar el poder para que la haga también. Que si el pastor no me pone la mano, yo no sirvo. Y nos hacemos dependientes a que el pastor tenga que ponerme la mano para yo sentir que sirvo.
Cristo dijo que el que cree en Él, la obra que Él hace, también aquellos que creen la harán. Yo no sé si está aquí. Si quieres seguir dependiendo, encorvado, esperando que te trujen, esperando que te minimicen, esperando que te quiten tu autoridad y tu identidad, bueno, tú eres que sabes, pero la Biblia dice que cuando tú tienes identidad con el reino, te levanta de esa silla creyéndote lo que eres. Tiene herencia de bendición, tiene poder, tiene gloria. Tú eres que fabrica la gloria, el poder que quiere ver alrededor tuyo. Mire aquí. Esta mujer tenía 18 ¿qué? Años. Tenía un espíritu de enfermedad y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la llamó, le dijo: eres libre de tu maldición. ¿Lo puede leer conmigo ahí? Diga: soy libre. Yo era tipología de esa mujer encorvada, atada por la religión, atada por diversos vicios, atada por la depresión, atada por la enfermedad, atada por los diagnósticos. Aleluya. Pero cuando Cristo vino, que te miró, te dije: ya tú no eres atada, ya tú no eres estéril, ya tú no eres la que va cautiva por ahí, eres libre de toda opresión. Cristo vino a deshacer toda obra de maldición en tu vida. La religión amamanta los diagnósticos negativos, pero el reino viene a desautorizarlo, el reino viene a libertarte, el reino viene a que comprenda la verdad y el poder que tú tienes. Esta mujer representa a las naciones envuelta en religión, cautiva por el diablo, enferma. El sistema la dominaba. Estaba en una iglesia religiosa cargando un peso religioso, pero cuando llegó la revelación del reino, dice que Cristo, había muchísima gente ahí en la sinagoga. La sinagoga no era pequeña, sin embargo, en medio de la multitud, Él se fijó en ti. Tú eras esa mujer encorvada que estaba cargando una carga del pecado encima, donde los espíritus de la tiniebla te gobernaban, pero Cristo llegó a traerte un nuevo espíritu. Él dijo: ya no es tiempo de cargar esa carga del pecado, esa carga de enfermedad, esa carga de tormento. Es tiempo de que cargue el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de que te empodere. Es tiempo de que cargue el Espíritu Santo de Dios en tu vida para que desautorice toda obra del diablo. Yo vine a deshacer toda obra de la tiniebla. Diga: toda obra de la tiniebla debe ser deshecha en mí. Pero cuando Jesús la llamó, le dijo: eres libre. ¿A cuánto llamó Jesús? Pues sé libre, así conmigo. ¿Qué fue la palabra que le dijo? Eres libre de la opresión de la religión. ¿Y sabe lo que hizo los religiosos? Que se sintieron mal, querían apedrear a Jesús, porque el sistema religioso lo que quiere es que la gente viva oscuro, que la gente no conozca la verdad, que la gente no conozca el poder que tiene. La religión es lo más fatal que puede haber. La religión es un ángel de luz que se viste como ángel de luz para confundir a la gente. Pero cuando Cristo viene, viene a libertar, viene a sacarte de la tiniebla más profunda. Cuando Cristo viene, viene a revelarte el poder, la gloria que se ha depositado en ti, en tu familia. Alguien tiene que decir amén. Ahí está la iglesia. No sé si me está entendiendo esta iglesia. Diga: la obra principal de Cristo es deshacer las obras de la tiniebla. Diga: donde yo estoy viviendo, la tiniebla tienen que ir. Ya no me mudo más hasta que no sepa una casa propia. Yo le dije al dueño de la casa: mire, hermano, usted no me va a poner a trostear a mí. Yo soy un hombre estable. Yo soy un hombre estable. Yo tengo 10 años viviendo donde estoy porque soy un hombre estable. Yo tengo un lugar. Cuando usted me ve a mí que yo salga de aquí, es para lo mío propio. Suélteme. Porque no hay estabilidad. Hay un espíritu que desestabiliza, te descontrola. Te descontrola. Hasta para eso tienen que ver: Señor, dame firmeza en el lugar donde estoy, porque para algo me trajiste a este lugar donde estoy. Por algo estoy aquí. Donde Dios te movió con un propósito. Tú eres la amenaza del sistema para cambiarlo. La amenaza de la oscuridad eres tú. Tú eres la luz. Vosotros sois la luz del mundo.
No te estoy diciendo que si se cumplió un tiempo en un lugar, pero te mudaste ahora en este mes y mañana ya estás buscando otra casa. No, eso es del diablo. Reprenda eso. Reprenda eso, suelte eso. Eso no es de Dios. Ese es el espíritu de Caín que la quiere ver errante. El único que anda errante es Caín. Que no tiene paradero porque lo están buscando siempre, vive impío. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el cristiano tiene que tener estabilidad. Diga, traigo el espíritu de estabilidad en mi vida, traigo el espíritu de estabilidad, rompo con esa cadena y voy a tener tanta estabilidad que voy a desatar mi solar, mi casa, donde sea. No me pregunte cómo va a suceder. Usted tiene el poder. Dios quiere que la iglesia tenga una estabilidad. Dios quiere que tú tengas tu casa. Dios quiere que tú tengas tu empresa. Dios quiere que tú estés estable. Saca esa religiosidad de tu mente. Dios quiere que tú salgas de la esclavitud. Diga, deshago toda obra de la tiniebla. Lo que hace la maldición es que tuerce todo. Estas son partes de los misterios escondidos que ya Dios nos revela en esta hora, que Cristo ya nos dio toda autoridad. Diga, una revelación. Parte de los misterios que hemos descubierto en esta noche es que Cristo ya soltó toda autoridad en la iglesia, que la autoridad no está arriba, sino que Él iba al Padre y soltó la autoridad en la iglesia para que la obra que no se concluyeron en Él, ¿quién la haga? Tenemos una iglesia clamando y Señor, ven a hacer esto. Sí, quédate ahí, no va a suceder el milagro. El Señor quiere que tú creas que tú puedes hacer lo que Él te dijo que puede hacer. El Señor quiere que tú veas el mar y le diga al mar, ábrete. El Señor quiere que tú veas la montaña y le diga a esa montaña, muévete. El Señor quiere que tú le digas los obstáculos al diagnóstico ese, mira, yo te voy a romper porque yo sé que puede estar ahí, pero yo tengo un Dios que rompe toda maldición. Yo tengo un Dios que rompe todo espíritu. Yo tengo un Dios que me dio autoridad. Yo no le voy a creer al sistema religioso, no le voy a creer al sistema de la depresión, de la enfermedad. Voy a quebrantar toda maldición. Gente que van donde el médico, cuídate de ese espíritu. Gente que van donde el médico, le diagnosticaron una bola, un cáncer, lo que sea, y lo primero que aparece es un grupo de gente con conmiseración arriba, que no lo mata la enfermedad que tiene, sino el peso de la tristeza que porta la gente. Tienes que tener cuidado con eso, eso es una consolación. Esas son pesos de una consolación enfermiza que no habla fe. Cuando te diagnostiquen algo, únete con gente de fe. Gente que te diga, tú tienes un Dios que desaparece el cáncer, que desaparece el fibroma, el quiste. Júntate con gente de fe, lidia con gente de fe, habla con gente de fe. Gente que no te traigan tristeza, gente que no te traigan desgracia, gente que no te saquen lágrimas por el peso de la tristeza que te transmite, sino gente que te inyecte en fe. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para quebrantar, Él tiene poder. Alguien tiene que decir amén. ¿Dónde estaba la mujer con 18 años enferma? ¿En la sinagoga de quién? De los fariseos. Porque la religión opera con el sistema humano. Por eso es la revelación aquí. Por eso es la revelación aquí. Esto es lo que hace la maldición. Tuerce todo. Diga, la maldición tuerce todo. Y esto es parte de los misterios escondidos que ya Dios nos revela en esta hora, que Cristo ya nos dio toda autoridad para quitar toda maldición de la tierra y de nuestro territorio. Llámese enfermedad, miseria, deuda, esterilidad, ligadura del mal. Todo tiene que romperse. En fin, toda maldición, etcétera, porque Cristo vino a deshacer toda obra. Dije que vino a deshacer toda obra del mal. Diga, toda obra del mal. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino
sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién es que sabe de las cosas tuyas interior? Tu espíritu. Nadie más. Tú eres que sabe de qué padece. Tú eres que sabe cada vez que comienza un negocio donde se te cae, a los 2 meses lo pongo y en 2 meses se quita. Repetí el año que viene, puse el negocio, a los 2 meses lo pongo, a los 2 meses lo quito. Y se repiten esos ciclos. Tú tienes que saber en el momento que la enfermedad te toca, siempre que hay unos chelitos que caen en los bolsillos, ahí está el jalón de espalda, ahí están los pulmones doliendo porque conseguiste dinero. Pero el dolor se va cuando no hay dinero, pero viene el dolor cuando hay dinero. O sea que ahí hay una potestad que está operando. ¿Sabes por qué? Porque hay espíritus que se encargan de hacerte ver una mentira como verdad. Tú tienes que identificar qué es lo que está mal en tu vida. Tú tienes para que lo traiga, para que lo deshaga, para que le diga: Señor, yo me divorcio de este espíritu de la tiniebla. Yo le quito autoridad a este espíritu de enfermedad. Yo le quito autoridad a este demonio. Yo le quito autoridad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando los espíritus colonizan, no hay medicina que quite el dolor. Se lo voy a repetir. Me imagino que un dolor de cabeza con una pastilla para la cabeza se quita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted siempre vive con dolor de cabeza, que ni pastillas, ni nada de eso funciona, usted tiene que decir que Cristo dijo que esta mujer tenía un espíritu de ¿qué? Que con nada. Tenía un espíritu de ¿qué? De enfermedad, que con nada se podía curar. Ahí no había médico. Y hay gente viajando para médicos cuando su situación es espiritual. Hay gente queriendo buscar de todo cuando su situación es espiritual. Cuando tú llegas al reino y te empantalona o te pone la falda, aleluya, de la mujer cristiana, le dice al diablo: el único espíritu que tiene que estar en mi cuerpo es el espíritu de Dios. Aleluya, la única bendición que tiene que estar en mi casa es la bendición de Dios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está aquí? ¿Dónde está la iglesia? Despierta, iglesia. Diga: reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo todo espíritu de miseria, reprendo todo espíritu de atraso, todo espíritu que no sea de Dios, reprendo. Que de vez en cuando estoy muy feliz, me miro hasta en el espejo y me veo bonita. Y cuando alguien pasa por mi lado me dice: tú estás rara, ya yo le creí esa mentira, aleluya, a esa persona. Diga: yo soy bonita, porque yo soy propósito, yo soy bonito porque soy propósito, soy bendecido porque soy propósito, mi futuro no es incierto, yo tengo un futuro de gloria, yo voy a un futuro de gloria, nadie me va a hacer ver otra cosa que no sea el espejo de la palabra. Y la palabra me dice que yo tengo autoridad, la palabra me dice que soy hijo, la palabra me dice que eres hija, la palabra te dice que tienes poder, la palabra te dice que eres sana y que tienes poder para sanar toda enfermedad. Eres libre, no va a salir. La gente que consume droga lo tienen como un enfermo, de una enfermedad que nunca se quita. Mira, déjame decirte, diablo, que lo que no lo quita el reino, no lo quita nadie. No lo va a quitar ni Hogar Crea, no lo va a quitar nada, ni Alcohólico Anónimo, nada, ninguna atadura. Solamente cuando tú llegas al reino, esas ataduras son quebrantadas de verdad. Pero tienes que plantarte como un hombre desautorizando al diablo. Tienes que plantarte como una mujer desautorizando al diablo. Todos los que vienen de ese tipo de ataduras, hay liberación. Cristo vino a deshacer toda obra del diablo. Cristo vino a sacarte del juego de azar. Cristo vino a sacarte de la borrachera. Cristo vino a sacarte de la depresión. Cristo vino a sacarte de la miseria. Cristo vino a sacarte del chiquero, del pecado. Él vino a sacarte porque Él tiene toda autoridad. Él rompe la cadena. Él rompe la cadena. Resucitó a Lázaro, liberó a Lázaro, lo sacó vivo, pero también lo libertó de su atadura. Alguien tiene que decir: Él rompe la cadena. Yo no nací con nada de ese tipo de cosas, de esa basura. Él rompe la cadena. Yo soy libre en Cristo Jesús. Mi familiar será libre, mi esposo será libre, mi hijo será. Alguien tiene que creerlo. Porque ¿quién de los hombres conoció la mente del Señor? Hello. Diga: el espíritu mío es el que conoce mi mal. No tiene que venir ningún profeta a empujarte y a decirte, a querer hurgar en tu. Eres tú que tienes que confesarle a Dios. Hello.
Yo creo en los profetas, pero el profeta no está para estar hostigando a la gente, porque el hombre, dice la Biblia, que el espíritu del hombre y de la mujer conoce lo profundo de él. Diga conmigo, no hay nadie que se conozca más que yo. Hello. Entonces cada uno de ustedes sabe lo que sufre, ¿sí o no? Cada uno de ustedes tiene que bajar al interior de su vida y comenzar a presentar esa parte que no están siendo iluminadas por Dios, presentarla, porque Dios quiere prosperar esa parte, Dios quiere que tú seas sanada en esa parte, Dios quiere que tú seas prosperado en esa parte, Dios quiere que tú seas libre en esa parte, Dios quiere que tú le presentes todo lo que está en tu interior para Él poderlo libertar. Él le dijo, eres libre de tu azote. Y dice que en aquella misma hora la mujer fue sana. Pero si te vas al versículo, se rebelaron los religiosos contra Jesús y querían matarlo porque no se podía hacer milagro. El mundo cree que cuando la ciencia habla, ya habló. No, la ciencia habló. Puede ser que la ciencia te dio el diagnóstico real, pero la fe desactiva eso, tu fe desactiva eso. Puede ser que el médico te dio un diagnóstico real, que la gente te dio un veredicto legal, pero la fe desactiva eso. Dije que la fe desactiva eso, la fe quita eso. Tú tienes el poder, tú no puedes hablar lo que el idioma de la caída, tú no puedes hablar el idioma de los hombres, tienes que hablar el idioma de fe. Un día, yo venía de la 27 al ministerio, venía. Ay, pobrecito, escúchame, sierva, no. A mí no me diga pobrecito, yo no soy pobrecito. Yo vine a adorar a Dios, yo vine de la 27 a pie, derrengado de ahí, pero yo no soy pobrecito. No me marque ahí. Ay, pobrecito, ay, qué pena. Mira, te están inyectando lo que tú no eres. Eso es un proceso temporal que te está haciendo más fuerte. Es porque esa batalla tú tienes que vencerla. Dios te está preparando para vencer la batalla a futura y la presente. Dios te está preparando. Lo que está pasando no es para que te tengan pena. Lo que Dios está preparando guerreros. Dios está preparando guerreros. ¿Dónde están los guerreros aquí? ¿Dónde está la guerrera de este lado? Dios está preparando guerreros, guerreras y guerreros para los últimos tiempos. Para decirle al diablo, quítate de ahí con tu tiniebla, que llegó la luz del mundo. Yo soy parte de lo que tengo la obra y que tengo que concluir la obra de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué usted tiene? Escuche bien lo que le está diciendo la palabra. ¿Qué es lo que usted tiene? La mente de Cristo jamás se va a ir a favor del sistema. Cuando tú tienes la mente de Cristo es que tú tienes un pensamiento renovado. Tú no vas a escuchar las voces del sistema, tú vas a escuchar la voz de la palabra, y cuando se te ocurra hablar algo, va a hablar lo que la palabra te dice, que eres tu sanador, que eres tu libertador, que eres tu salvador, que Él se llevó toda miseria, se llevó toda ansiedad, que en Él hay liberación, que hay salvación, que hay prosperidad, que hay bendición, que hay vida eterna. Él va a hablar eso en tu espíritu. Pero el hombre natural, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo? Usted tiene la mente de Cristo, todos, no el pastor. El pastor, no se lleve de eso, de que el pastor es el único que... No, yo simplemente tengo el privilegio de ser el pastor para llevarlo a usted al conocimiento de Dios. ¿Verdad? Pero dice que todos ustedes tienen la mente de Cristo y que se le depositó un espíritu superior al mundo. Para que sepan, diga conocimiento. Para que sepan lo que Dios le ha concedido. Y Él te dio autoridad sobre toda obra del diablo.
Cada vez que tú huelas a diablo, porque hay cristianos que están viendo al diablo hasta en la sopa ahora, y lo ven hoy y mañana lo ven de nuevo, y ahí, ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Porque Dios te dijo que tú tienes toda autoridad. Y yo puedo estar viendo los mismos demonios de que haciéndome la guerra. O estoy yo muerto o le estoy creyendo más al diablo que a Dios. No, Él te dice que tú tienes toda autoridad y que el espíritu que hay en ti y en nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos que nos han concedido, y a ti te dieron poder, a ti te dieron autoridad, a ti te dieron sanidad, a ti te pusieron por encima. Ya tú no estás detrás, estás delante. Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo. Tú caminas con perspectiva desafiante, enfocando un propósito, aleluya, de victoria. Tu futuro no es horroroso, tu futuro es de gloria, tu futuro es de victoria. Tú tienes un futuro de gloria y de victoria. Ya Cristo venció por ti, por tus hijos, por tu familia. Ya Él se coronó sobre toda tiniebla. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿dónde? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Diga, la batalla se forma en lo espiritual. Por tanto, los acontecimientos que le suceden a los hombres y a las mujeres en la tierra, primeramente se forman en el espíritu, se forman en lo invisible. Por eso es que la Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso no tiene que ver con hombre o mujer o con deseo carnal, tiene que ver de cómo tú miras. ¿Estamos aquí? Tiene que ver de cómo tú te miras, tiene que ver de lo que te vende el sistema, y tiene que ver de cómo tú accionas. Si acciona en lo carnal, si acciona por lo que mira, si acciona por lo que te diagnosticaron, si acciona conforme a lo natural, o acciona creyendo que Dios vino a deshacer toda obra del enemigo y te dio el poder a ti como mujer, a ti como hombre, porque todo el que cree en mí, la obra que yo hago también la hará. Y no solamente delegó eso, sino que la hará mayor. La hará mayor. Pero el hombre natural, hello, estas son cosas que no se pueden asimilar en lo natural. Eso es como redundar. Por eso es que la sabiduría de Dios es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Por eso es que necesitamos crecer. Una iglesia madura sabe lo que Dios le ha concedido. Una iglesia madura, los discípulos de Cristo que son maduros, sabe lo que Dios le ha concedido. Sabe cuando debe orar, sabe cuando debe levantarse de madrugada, sabe cuando hay una potestad haciéndole la guerra a los muchachos, a sus hijos, a su esposo, a su matrimonio, a su noviazgo, a sus relaciones de hijo y familia. Sabe cuando tiene que hacer el altar. Diga, las batallas espirituales se vencen en lo espiritual. Toda atadura de la que nosotros padecemos es de lo espiritual que viene. Porque ¿quién le puede decir a usted que un hombre puede ir a perder la casa de sus hijos a un casino, o puede sentarse en un colmadón desde las 8 de la mañana y todavía a las 12 de la noche está él gastando los cuartos de sus hijos? ¿Me puede decir que eso es natural? ¿Alguien me puede asimilar, me puede hacer asimilar que ese hombre no tiene un demonio que lo tiene clavizado ahí? O esa mujer que salió desde temprano, abandonó a sus hijos y no se acuerda más de sus hijos, no sabe si lo violaron o si no lo violaron. No puede ser, eso no es normal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender que es espiritual. Por eso la iglesia que entiende lo espiritual tiene victoria. Por eso la iglesia que entiende lo espiritual, aleluya, conoce poca derrota. Dios está preparando guerreros y guerreras que aprendan a pelear su batalla en lo espiritual.
visión carnal, desde una perspectiva carnal. Se tiene que pelear lo espiritual desde la esfera espiritual. Y Cristo le dice, ustedes, yo les he concedido que ustedes echen los demonios fuera, desautoricen la miseria, desautoricen los territorios, que ustedes sanen los enfermos, que ustedes decreten palabras de bendición a la gente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. En el ámbito espiritual, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros o vosotros tenemos la mente de Cristo. Este conocimiento que estamos impartiendo es para dar a conocer muchas cosas y el por qué hacemos muchas cosas en el Señor y no tenemos ningún resultado. ¿Por qué, pastor, no tenemos resultado? Porque muchas veces estamos nosotros peleando de una esfera natural cuando tenemos que subir a una esfera espiritual para poder vencer. Acomodando lo espiritual. ¿Dónde está aquí la iglesia? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Está alguien entendiendo? ¿Subió usted ya? ¿Usted subió al nivel de entender lo que yo estoy hablando? ¿Subió? ¿Lo está interrumpiendo mucho alguien? Reprenda también, aprenda a reprender mental. Conéctese, apréndese a conectar. Cuando yo llegaba a la iglesia me conectaba a recibir lo mío, me iba con mi paquete, a mí no me importa quién hiciera bulla o no, el que no fue conectado, yo me conectaba, por eso estoy aquí, por eso estoy hablando cosas mayores que las que yo escuché, porque yo me metí con Dios, entendía, ¿sabes qué? Que hay una esfera natural en la iglesia, y la iglesia muchas veces se está moviendo en oraciones naturales, se está moviendo en oraciones superficiales, no ha conectado con lo espiritual, no entiende que Satanás opera desde una esfera espiritual, y si usted no opera desde una esfera espiritual, no va a poder vencer al maligno, no va a poder deshacer las obras del diablo. Cuando Cristo entró a la iglesia religiosa, lo primero fue que vio entre la multitud una mujer con espíritu de enfermedad. ¿Y sabe qué hizo? La llamó. Y esa mujer le dije que representaba a toda la familia de la tierra que estaban atadas sobre la religión, que le cobraban indulgencia, que le cobraban los milagros, y que si tú no pagas tanto por un exorcismo, no salían esos demonios. Y que si tú no venías con una rama y la comprabas, una indulgencia, y que había que hacer una cita para llevar una ofrenda sin tu poder, porque es una manipulación. La religión era eso, pero el reino cuando vino a darle la libertad que verdaderamente los seres humanos quieren. Dios quiere que tú seas libre, Dios quiere que mande encorvado, Dios quiere que la naturaleza tuya se vea de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Dónde está la iglesia que está aquí? El reino vino para libertarte. Quita ese peso de enfermedad, ese peso de tristeza, ese peso de deuda, ese peso de toda malicia. Se va por el poder de la palabra. Porque ¿quién? Nadie puede. Diga, el Espíritu de Dios tiene que estar en mí. Diga, el Espíritu de Dios tiene que estar en mí. Diga, tengo que tener resultados. Porque yo no voy a pelear mi batalla en lo físico. Lo voy a pelear desde una esfera espiritual. Andaña el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No estoy hablando de deseo de mujer y hombre aquí. No estoy hablando de deseo de mujer y hombre aquí, que la iglesia se ha quedado que deseo de la carne nada más es que me enamoré, que fulano me piropeó. No, eso no es lo que está hablando aquí. Es que no batallen desde una esfera natural, que tienen que añadir lo espiritual a lo espiritual, que tienen que ver que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que moran en la regiones celestes, a espíritu, a gente espirituales que le hacen la guerra al hogar, a gentes espirituales que le hacen la guerra a la familia, a gentes espirituales que te roban la finanza, a gentes espirituales. Alguien tiene que levantarse a deshacer, alguien tiene que levantarse a orar en su casa, alguien tiene que levantarse a salir al patio de su casa, alguien tiene que levantarse a orar, a deshacer la obra de la tiniebla.
Jesús enseña a sus discípulos el por qué no tenían éxito en su vida ministerial. Concluyo con esto, ojo aquí y oído. Ojos y oído. Jesús le enseña a los discípulos, porque toda la gente que el pastor Bonilla enseña, la gente que sabe que viene a donde Bonilla, espera ver la misma naturaleza de Bonilla en la gente que le enseña. Que si el pastor es de fuego, que si el pastor es de revelación, que si el pastor tiene la palabra, que todos los discípulos del pastor Bonilla se vean con la misma naturaleza. La gente espera eso. Mire qué pasó aquí. Oh, pero lo que el pastor habla al pueblo, yo se lo voy a llevar a los discípulos porque ellos también pueden sanarme. Ellos también pueden orar por mí. Tienen que tener ojo que ustedes no vayan a todos los altares que están por ahí, porque hay gente envenenada de la mano que le gusta poner mucho la mano y te marean las ovejas y te dañan las ovejas. Usted tiene que ser delicado con su vida espiritual. A mí solamente me ponía mi pastor mi mano cuando él solía orar. Pero di que todo el mundo por ahí pasa cantando y gente dice, porque tiene una bocina puesta en los lugares, dice que ven para orar por ti. Yo no, hermano, yo tengo mi pastor. Me va a intoxicar. Y después tú ves los cristianos mareados, lo ves que no avanzan, lo ves como que no tienen el mismo espíritu que el pastor les siembra, porque están intoxicados, le pusieron una mano envenenada, le transmitieron espíritu de la tiniebla, espíritus religiosos que pesan, que te turban. Tienen que tener cuidado con eso. Se lo digo por amor, porque yo vengo liderando, antes de ser pastor yo era líder en la iglesia. Y yo cuidaba, el liderazgo está para cuidar a las ovejas, de que las ovejas son ingenuas y cree que todo el que tiene un micrófono allá afuera lo envió Dios. Sí, la oveja en su ingenuidad cree que todo el que habla la palabra de Dios está ahí, es de Dios. Porque él no sabe. Cree que todo el que está allá afuera es de Dios porque está mencionando a Cristo. No todo el que está allá afuera es de Dios. Hay gente que están enviados, hay gente que están empoderados por Dios para darle salud a las ovejas, para enseñar a la gente a buscar a Dios. ¿O usted cree que si yo me pongo un uniforme de comandante ahora mismo, de que yo soy el jefe del sector de la policía ahora mismo, y salgo ahí afuera, y la gente sabe, me descubren con ese uniforme, ¿qué es lo que yo soy? Es poca la cárcel que me dan. Entonces si hay gente con vestiduras que Dios no le ha puesto, dañando ovejas, voceando cosas que ni siquiera ellos entienden, queriendo hasta tumbar a la gente, empujándola, haciendo un espectáculo a la gente. Ese no es el reino. Cristo te dio la autoridad para deshacer toda obra de la tiniebla, la obra al que cree en él. De cierto digo, acuérdese del exégesis, de cierto digo, que el que en mí cree la obra que yo hago, él también la hará. Y aún mayores que yo la hará, porque yo no voy a estar aquí, ustedes estarán aquí. Mateo 17. Un hombre tenía un endemoniado, un hijo endemoniado. Él entendió que como los discípulos eran de Jesús, los discípulos tenían que tener la misma naturaleza del pastor que le estaba enseñando. Entonces los hijos tenían que tener la misma naturaleza. Los discípulos eran gente que se estaban entrenando para ser igual o mayor que su maestro. Por eso es el contexto de la palabra que le di al principio. Cristo está utilizando el lenguaje real. El discípulo se entrenaba para que fuera a mayor nivel que su maestro. Hello. La gente entendía que si eran discípulos tenían que tener el poder de su maestro. Pero mire lo que pasó aquí. Léalo conmigo. Señor, esta historia también está en el libro de Marcos 21, pero también se registra en el libro de Mateo 17. Señor, trae a mi hijo a tu discípulo para que reprendieran al demonio que lo estaba atormentando. Era lunático, tenía una enfermedad. Y él dice, se lo traje a tu discípulo, pero ellos no pudieron hacer el milagro. Muchas veces la gente va a llegar a ustedes primero que a mí. Hello. Porque antes de llegar a Jesús,
el hombre que tenía la necesidad, porque los discípulos que vivían en el barrio, los discípulos que vivían evangelizando, los discípulos que sabían la necesidad, los discípulos que visitaban la gente para ir a orar por la gente, eran los enviados. Los discípulos que tenían la célula, los discípulos que tenían el grupo pequeño, allí oraban, allí sabían la necesidad. Entonces el hombre dice, allí están los discípulos de Jesús, vamos a llevarle a mi hijo para que me lo sanen, me lo liberten. Como él entendía que los discípulos tenían que hacer la misma obra que su maestro y aún mayor, porque para eso se estaban entrenando. Hello. Jesús enseña a sus discípulos el por qué no tenían resultado en la oración. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tú le dices eso a un discípulo y no te vuelves más a la iglesia. El pastor me dio un boche, el pastor me ofendió, ese pastor se comió la iglesia. Tú le dices eso, es a los discípulos que Cristo ve. Pero esta reacción de Cristo, ¿por qué la está haciendo? Porque no es la reacción de Cristo que hay que ver. ¿Cuál es la motivación que Él está haciendo con esto? Con este supuesto boche que le está dando a los discípulos. ¿A qué lo está empujando? Es que Cristo se va. Es que Cristo no va a estar aquí. Y si no deja preparar a la gente que Él tiene, todo el depósito sea en vano. Es que el pastor se va. Es que el pastor no es eterno. Es que el pastor quiere ver una iglesia llena del poder, llena de la gloria de Dios. No una iglesia dependiente del pastor todo el tiempo, porque a Dios un día se le va a ocurrir llevarse el pastor. Y la obra tiene que descansar, el peso de la obra tiene que descansar en una iglesia madura, una iglesia llena de poder, una iglesia que se crea lo que Dios le ha dicho a ella. Oh generación incrédula, perversa, que reprochó la incredulidad. Diga afuera. Diga, con incredulidad no se pueden pelear batallas espirituales. Oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Cristo le está reprochando porque esperaba de que ellos hicieran el milagro. Tráigamelo, venga. Y mire lo que dice el texto. Y reprendió Jesús al demonio. Haga así conmigo. Tengo autoridad. Levante su mano profética. Llega un momento que puede venir un ataque a su hijo más pequeño. Y el pastor no va a estar ahí en esa madrugada. Usted tiene que pararse en pie de guerra y decirle, mira diablo, te va de mi casa, tormento te va de mi casa, oye brujo satánico te va de mi casa, espíritu inmundo de la tiniebla te va de mi casa. Tú tienes el poder. Dios te dijo que toda obra de la tiniebla tú puedes deshacerla en el nombre poderoso de Jesús. Tráigamelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho. Este quedó sano desde aquella misma hora. Desde aquella hora vinieron entonces los discípulos a Jesús. Aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué Cristo los reprochó? Porque Él esperaba que tuvieran la fe suficiente para hacer la obra que Él le enseñó a hacer.
¿Por qué lo reprendió? Generación incrédula. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le voy a estar dando la leche en biberón? ¿Hasta cuándo yo le voy a estar dando papilla? Cuando ya ustedes tienen que tomar la posición de hijos, cuando ya ustedes tienen que tomar la autoridad. Usted no ve que es un reino de la tiniebla que está enfermando a la gente. Hagan el altar con seriedad, hagan la iglesia con seriedad, hagan la evangelización con seriedad, hagan su célula con seriedad, canten con seriedad, adoren con seriedad, pero háganlo trastornando el mundo de la tiniebla. Saquen todo lo que está torcido, toda maldición se va cuando la iglesia clama con fe. Señor, ¿por qué con nosotros no se fue? Sencillo, le digo eso. Por vuestra poca fe. Porque de cierto, ¿cómo? ¿Y qué está diciendo eso? ¿Qué le dije al principio que era? Que cuando se habla de desierto, os digo, es imposible que no suceda el milagro. Yo no oro para ver si sucede el milagro, yo veo el milagro suceder mientras ora. Hello. Es diferente. Yo no oro para ver si sucede. Jesucristo resucitó a Lázaro y le dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Y después le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió. Tiene que ver tu milagro hecho cuando ora. Tiene que ver el problema resuelto cuando ora. Tienen que caminar como libres por la calle. Tienen que caminar como libres, como gente prosperada, como gente bendecida. Tienen que, no caminen como atados. Caminen como hijos, como hijas. No caminen para ver si ustedes van a ser salvos. Caminen como salvos, caminen como salvas. Anden como salvos, acuérdense como salvos. Despiértense como salvos. No canten y adoren como si le estuvieran cantando a la iglesia. Canten y adoren como que están mirando millares y millares de ángeles. Que ustedes están ante su trono. Ante su trono. Rinden corona a ti. Diciendo santo eres Dios. Ante su trono rinden corona y que esa gloria de los ángeles descienda diciendo santo eres Dios y ante su trono quiero estar. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Otra declaración. Digan, nada lo puede ver imposible. Nada lo pueden ver imposible. Nada lo pueden ver imposible. Nada lo pueden ver imposible. Le diría a esa montaña, le diría a esa enfermedad, le diría a esa deuda, le diría a esa mala noticia, se está preparando alguien para pelear cualquier batalla, pues déjate dar el conocimiento de Dios. Hoy Dios te dice que te dio el poder para mover esa montaña. Dios te dice que te dio el poder para deshacer toda obra del diablo. Dios te dice que todo lo que estaba torcido, tú tienes el poder para enderezarlo. ¿Alguien tiene que decir amén? Diga, tengo el poder. Nada será imposible para el que cree. Preparado y preparada para cualquier batalla espiritual y física. Debemos estar preparados para las diferentes batallas espirituales y físicas que se puedan formar en esta vida.
Póngase sobre su pie, yo quiero orar. Diga, todo es espiritual. Levante su mano y póngase en comunión, porque usted va a caminar por dentro de usted ahora. Comienza a trasladar su espíritu a buscar donde usted sabe que viene colonizando una maldición, un atraso familiar. Donde se le repiten los mismos ciclos a usted. Yo quiero que usted entregue, hermano. Que entregue. Porque si usted no entrega, esas áreas van a estar siendo dominadas por la enfermedad. Ay, mi enfermedad. Ay, mi azúcar. Ay, mi corazón. Ay, todo. Ay, todo. Eso no es suyo. Sáquelo de usted. Sáquelo de usted. Esos son agentes invasores. Sáquelo de usted. Son agentes invasores. Sáquelo de usted. La enfermedad no es suya. La crisis no es suya. La miseria no es suya. La atadura de cualquier flaquelo no es suya. Usted vino, fue hecho con perfección. Usted no hereda miseria. Usted no hereda el infierno. Usted no hereda lo torcido. Usted tiene justicia. Su futuro de gloria. Su futuro de victoria. Dios lo llamó para restaurarle. Dios lo llamó para enderezarle. Dios le llamó para quitarle el peso del pecado. Levanta tu mano. Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre su vida, pero tenga actitud. Cierre sus ojos, levante su mano y deje que el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, tome esas áreas. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Acomódelo.